ARAC presenta un podcast muy legal. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de un podcast muy legal. ¿Sabías que puedes desgravarte la cuota del gimnasio? Sí, ese gimnasio al que no vamos pero que todos pagamos. ¿Y qué opciones tienes para pagar menos en la declaración de la renta? Como bien sabemos, el día 2 de abril empezó la campaña de la renta de 2024. Y si eres de los míos, seguro que tienes muchísimas dudas. Así que no te muevas porque enseguida las resolvemos. ¿Empezamos? Buenos días, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Carla, ¿qué tal estás? Muy bien. Oye, Jordi, cuéntame, ¿eres tú de los madrugadores a la hora de presentar la declaración de la renta o lo sueles dejar más bien para el final? Pues la verdad es que soy madrugador. A mí me gusta hacerla al principio. De hecho, ya la presenté hace unos días. Vale, o sea que tú eres de los míos, pero sí que es verdad que tengo una amiga y prometo que es una amiga que lo suele dejar para el final. Esto es peligroso, Sí, ¿verdad? ojo con eso porque si te toca pagar y quieres domiciliar el pago, el plazo límite es el 25 de junio, aunque la campaña acabe el 30. Sin embargo, este año he oído que se podrá pagar con Bizum o con tarjeta. Vale, pues tomamos nota y sobre todo a estos amigos que lo dejan para el final, mucho cuidado. Seguro que nuestra invitada del programa de hoy es madrugadora porque es experta además, es abogada, experta en materia fiscal y la tenemos aquí, Melisa, ¿sabes? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. Un Buenos días. placer. Y cuéntame, Melisa, eres también madrugadora, entiendo, ¿verdad? Sí, procuro ser madrugadora. Me gusta hacer las cosas para tener una cierta precaución y tiempo de cualquier imprevisto que pueda surgir, aunque reconozco que alguna vez me ha tocado correr a última hora. También. Bueno, yo creo que a todos en algún momento esto nos ha pasado. Como comentábamos, Melisa, tú eres abogada especialista en materia fiscal en el Departamento de Asistencia Jurídica Telefónica de ARAC. Entiendo que debes resolver muchísimas preguntas sobre la renta, pero cuéntame, ¿cuáles son las más comunes o cuáles son las que más se repiten en el día a día? A lo largo de los años te das cuenta un poquito de cuáles son las consultas que más llaman la atención, ¿no?, a los clientes y principalmente, pues bueno, son todo tema de deducciones tanto estatales como autonómicas. Existe un gran interés en saber si, claro, al final esto es lo que me va a permitir tener un resultado en la declaración más beneficioso, ¿no? Con lo cual hay especial interés. Luego también hay un tema que está relacionado con la vivienda, tanto si debo comprar la vivienda, si voy a vender mi vivienda, voy a comprar una nueva, existe la posibilidad de que esa ganancia me pueda generar un perjuicio muy importante, por lo tanto, cómo me puedo beneficiar de alguna exención. Y luego está todo lo que es la materia de alquileres, tanto para el inquilino como para el arrendador, el propietario, ¿no? El inquilino quiere saber también si puede incluirse algún beneficio, alguna deducción, y el propietario a su vez, pues claro, es el que le toca declarar las rentas y quiere saber si puede beneficiarse de alguna reducción. Claro, las deducciones, eso que te iba a preguntar. De hecho, yo misma como madre no era consciente de que podía aplicarme alguna deducción. Esto es correcto, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho, es una deducción muy importante que tienen todas las madres para hijos menores de 3 años, durante estos 3 primeros años de vida del menor, y está prevista para madres, ya estén trabajando por cuenta ajena o por cuenta propia, o bien estén cobrando alguna prestación, tanto contributiva como asistencial. Esta deducción es de hasta 1.200 euros al año y lo bueno es que podemos cobrarla de forma anticipada. Podemos cobrar 100 euros al mes y, bueno, pues evidentemente esto es muy interesante. Beneficio importante. Melissa, ¿y si eres padre, también tienes ese derecho? Si eres padre, también tienes ese derecho, pero se tienen que dar una serie de circunstancias. Por ejemplo, el padre podría recibir esa deducción en el caso de que hubiera fallecido la madre o bien en el caso de que pudiera tener la custodia exclusiva durante esos 3 años. O en el caso de una pareja, dos progenitores varones, en el que el niño menor de 3 años, adoptado, pues bueno, cualquiera de ellos podría pedir la ayuda en este caso. Ajá. Ujú. Y en este caso, ¿existen algunas opciones que nos permitan pagar menos a la hora de hacer la declaración de la renta? A ver, a mí esto me interesa también, ¿eh? Sí, ¿verdad? Nos interesa esto a todos, seguro. Bueno, a ver, un poco comentando lo que estábamos hablando hasta ahora, ¿no? El tema de las deducciones, principalmente, qué es lo que me va a beneficiar en el resultado de mi declaración de la renta, pues todo aquello que yo haya podido estudiar que me puede reducir al final, ¿no? El ingreso.
Aquí la cuestión es, aparte de las deducciones, es la precaución que yo puedo tener durante el año para que esa declaración sea lo más ajustada a la realidad posible. Por lo tanto, tener una comunicación con la empresa, informar de mi situación real, familiar, va a hacer que la retención sea lo más ajustada a la situación real. Pero además, fíjate que las empresas cada vez más se cogen al sistema de retribución flexible, que es un sistema que nos sirve para que haya una serie de salario en especie, algunos servicios que ofrece la propia empresa, como puede ser el cheque restaurante, como puede ser el pago a la guardería, que lo paga la empresa y que de esta manera conseguimos que esa parte, ingreso en especie, retribución en especie, y está exento de tributación, es decir, no se aplica a IRPF. Por lo tanto, bueno, al final es un pequeño descuento que yo me voy aplicando durante el año y que a la hora de hacer la declaración de la renta va a ser positivo, por supuesto. Claro, de hecho, es bueno, súper importante esto, ¿no? Que haya buena comunicación, porque sí que son cosas que a ti como empleado a lo mejor pues se te escapan, entonces importante tenerlo en cuenta. Y algo que también creo que puede generar mucha duda es cuando haces la declaración de la renta, te sale a pagar y te sorprende porque piensas que realmente no has cobrado tanto durante ese año como para que te salga a pagar. Ujú. ¿Existe, es real esta relación, ¿no? De pensamiento entre, ostras, si me sale a pagar implica que he ganado mucho durante ese año? Yo creo que no es así, ¿verdad, Melissa? No, no tiene por qué ser así. Realmente, si me sale a pagar, bueno, en principio pienso, si me sale a pagar, probablemente es que han aumentado mis ingresos, pero a veces no es así. A veces, si nos centramos en el tema de las retenciones, puede ser que la empresa no me esté aplicando la retención adecuadamente, puede ser que haya tenido más de un ingreso, que pueda venir el ingreso de un alquiler que esté cobrando, de un inmueble que he podido vender puntualmente y que ese año me está afectando de forma importante en el resultado de la declaración, pero principalmente si la empresa, que es mi fuente principal de ingresos, me está aplicando la retención correctamente, no debería salirme a pagar. Por lo tanto, sí, ahí habría que estudiar cuál es el ¿Qué motivo. está pasando, no? Sí. Y algo que también creo que genera inquietud es si he presentado la renta un año, ¿estoy ya obligado a presentarla siempre? No, no, en absoluto, ¿eh? Cada año va a ser independiente del año anterior y por lo tanto cada año vamos a mirar de forma detallada cuáles son mis ingresos, mi situación familiar y personal para saber si estoy o no estoy obligada a hacer la declaración. Ujú. Y algo que seguro que bueno, nos hemos preguntado también muchos de nosotros es, ¿declaración conjunta o individual? Ujú. Sí, es una pregunta muy común. Realmente la consultan mucho. No hay una mejor que la otra, va a depender de cada caso. Habrá situaciones en las que me pueda beneficiar una situación de declaración conjunta, una modalidad conjunta, o bien la individual, que quizás es la más común, ¿no? ¿Cuál es una situación habitual en la que me puede interesar una declaración conjunta? Pues en el caso de matrimonio, una pareja que haya contraído matrimonio, en el que uno de los cónyuges no está percibiendo ningún ingreso o sus ingresos son muy bajitos. En este caso, la declaración conjunta probablemente sea la más beneficiosa, porque le va a salir un resultado en la declaración más adecuado. Otra posibilidad, otra modalidad de declaración conjunta sería aquella parejas de hecho que no pueden hacerla entre ellos porque no, la ley no lo permite, pero sí pueden hacerla uno de los progenitores con todos los hijos en común o con todos los hijos que formen unidad familiar. Por lo tanto, bueno, esto le puede salir más beneficioso a esa persona, pero la pareja nunca podría hacer declaración conjunta entre ellos. Vale, importante esto, algo que tampoco en mi caso tenía controlado, así que me ha venido muy bien. Y algo que también últimamente suena mucho, ¿no? Si nos hemos comprado, por ejemplo, un coche eléctrico, Ujú. creo que bueno, hay una tendencia como a cada vez más aplicar deducciones verdes, ¿no? Verdes, Que se llaman. sí. ¿Esto es así? ¿Cuáles quizás Sí, son las más aplicables en este caso? bueno, una de ellas precisamente es la compra de vehículo eléctrico, pero también hay un sector de deducciones verdes que serían aquellas que afectan a las obras que podemos efectuar sobre la vivienda. De hecho, se le llaman obras de mejora para la eficiencia energética. De hecho, tenemos tres tipos de deducciones que pueden llegar a ser del 20, del 40, incluso del 60% de las obras que hemos ejecutado. Y aquí hay un requisito básico que yo creo que es un poco el pilar fundamental de toda la deducción, y es que yo pueda demostrar a través de un certificado de eficiencia energética que estoy mejorando la eficiencia energética de mi vivienda con esas obras. Si es así, pues la verdad vale la pena aprovecharse. Para la vivienda únicamente, ¿verdad? Sí. Solo la vivienda. Vale, y no sé
si os ha pasado alguna vez, a mí tengo que reconocer que sí, que, ostras, hago la presentación de la renta y me doy cuenta de que me he equivocado. A mí sí, Ya. Carna. Me pasó una Sí, vez, ¿verdad? me olvidé una cosa y no veas el lío que tuve para poder corregirlo. Vale, pues esto me Bueno, interesa. ¿Qué podemos claro, hacer, es que Melissa, puede en este caso? pasar, puede pasar. A ver, aquí lo importante es que si nos pasa, sepamos las consecuencias que puede tener y sobre todo cómo solucionarlo, ¿no? Aquí sí que tenemos que distinguir entre cuándo nos damos cuenta del error. Si nos estamos dando cuenta del error dentro del periodo voluntario de presentación de la declaración, no habría demasiado problema porque podemos hacer una rectificación y en principio no tendríamos ninguna consecuencia. Pero el problema viene cuando nos damos cuenta y ya ha finalizado el periodo voluntario de presentación. Ahí sí que también podemos hacer la rectificación. De hecho, tenemos 4 años para hacer la rectificación, pero claro, tenemos que hacerlo lo antes posible, porque así evitamos que Hacienda se adelante y sea Hacienda quien nos requiera a nosotros. Entonces, claro, a partir de aquí piensa que si Hacienda nos requiere, pues nos pueden aplicar, bueno, de hecho, rectifico, hacer la declaración de la renta o rectificar la declaración de la renta fuera del periodo voluntario ya va a implicar que apliquen recargo e intereses de demora. Pero si además Hacienda nos ha requerido antes de que nos diéramos cuenta, puede conllevar sanción también. Y si la podemos evitar, pues cuanto O sea antes que también mejor. hay multa. Además de Sí, recargo e intereses, también te pueden multar. recargo intereses y si nos requieren ellos, podría haber multa. No, sí, Podría. súper importante darte cuenta y rectificar lo antes Lo posible. antes posible, sí. Perfecto. Y hablando precisamente de intereses, ¿es cierto que Hacienda puede verse obligada a pagarnos intereses en caso de que, si hacemos la renta y nos sale a devolver, no nos haya pagado antes del 31 de diciembre? Yo creo que sí, ¿verdad, Melissa? Tengo Sí. entendido que sí. Sí, bueno, me parece justo. Si Sí. Hacienda, si Hacienda nos exige pagar intereses de demora por haber presentado la declaración fuera de plazo, también entiendo que ellos deberían comprometerse a lo mismo. Por lo tanto, Hacienda debe hacernos la devolución hasta el 31 de diciembre de cada periodo. A partir de ese momento, a partir del día 1 de enero del siguiente año, empiezan a correr intereses a cargo de Hacienda en la devolución. Vale, pues entonces yo recopilando me he quedado con varias cosas. En primer lugar, que tienes que estar obligado a hacer la declaración de la renta o no, tienes que conocer si tienes esa obligación al respecto. Ujú, Luego que conviene conocer todas las deducciones que te puedes aplicar, ¿verdad? ujú. Y ya por último, que si te equivocas por cualquier motivo, soluciónalo mejor antes de que acabe la campaña, porque si no, puedes encontrarte con recargos, intereses y, como has dicho, al final con alguna multa incluso, Alguna ¿verdad? sanción, eso es, correcto. Pues súper importante tenerlo todo esto en cuenta y bueno, yo creo que hemos resuelto bastantes dudas, nos hemos puesto bastante en situación. Jordi, muchísimas gracias por haber estado de nuevo hoy con A nosotros. ti, Carla, Nos como vemos pronto. siempre. Gracias. Y Melissa, a ti no te despido porque de hecho va a venir ahora nuestra compañera Marta Dueñas, que tiene algo que contarnos, así que te quiero aquí cerquita para seguir resolviendo dudas. Encantada. Bueno, Marta, bienvenida. Creo que es tu primera vez aquí en el plató, Sí, ¿verdad? sí, ¿Qué muchas tal? ¿Te gracias. gusta? Mucho, muy bonito. La verdad que me gusta mucho y sobre todo estoy encantada de estar aquí con vosotras y poder saludar en persona. Sí, es un placer. Pues Marta, cuéntame, ¿qué nos traes hoy? Pues mira, hoy he vuelto a salir a la calle, pero en esta ocasión, en vez de hacer yo las preguntas, me las han hecho a mí. ¿Qué te parece si lo vemos? Perfecto, adelante, vamos. Ya tenemos aquí una nueva campaña de la declaración de la renta y como cada año tenemos mil dudas de cómo hacerla y sobre todo cómo hacerla bien. Vamos a ver qué dudas tiene la gente. Creo que tú tenías una pregunta, ¿verdad? Sí, yo quería preguntar, si me suben el salario y cambio de tramo, ¿tendré que pagar más impuestos? Qué interesante. Pues sí, la verdad, porque muchas veces tenemos dudas de si el aumento de sueldo nos va a compensar con el cambio de tramo. Claro, en este caso, Melissa, como experta del programa de hoy, ¿qué tendrías que decir en este sentido? A ver, un aumento de sueldo siempre implica más tributación. Pensad que el impuesto sobre la renta de personas físicas es un impuesto progresivo, con lo cual cuanto más cobro, más pago. Esto funciona así. La cuestión es, ¿siempre me va a compensar? A mí una subida de sueldo me parece positiva siempre, aunque es verdad que nos subimos esa escala, se ve transformada en tramos y es posible que nos veamos un poco perjudicados, pero obviamente siempre vamos a salir ganando, ¿eh? Qué bien. Vale, pues nos quedamos sobre todo con esta idea positiva de que compensa. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Tengo que declarar lo que vendo por Wallapop y el Bizum también? Pues es que cada vez utilizamos más este tipo de aplicaciones y es normal que genere este tipo de dudas a nivel fiscal, ¿no? Sí, de hecho, ¿es cierto que hay que incluir todo esto en la declaración de la renta? Bueno, vamos a, si os parece, no es lo mismo hablar de Wallapop que Bizum. Yo creo que son dos herramientas distintas.
El Wallapop al final es una aplicación que utilizamos en la mayoría de casos pues, para vender algún objeto que tenemos por casa que no usamos, que a lo mejor lo hemos comprado nuevo y ahora podemos venderlo más barato, pero bueno, cogemos un dinerito. Ese dinerito en la vida particular no tenemos que declararlo en la renta, porque al final estamos perdiendo dinero, estamos recibiendo menos de lo que hemos pagado por él y al final pues no deja de ser algo que entra dentro de nuestra vida particular. Otra cuestión es que yo esa aplicación la use como herramienta dentro de mi actividad. Me dedico a la venta de libros de forma profesional y yo utilizo la herramienta de Wallapop para poner mis libros a la venta. Esos son ingresos que entran dentro de mi actividad y por lo tanto, evidentemente, esto sí que tendría que entrar en la declaración de la renta, ¿eh? Y luego, pues hablando del tema Bizum, ¿no? De la herramienta de Bizum que cada vez es muy popular, cada vez es más popular, cada vez lo usamos para todo. Un cumpleaños, una cena, te pago mañana o te hago un Bizum luego. Esto no son ingresos que tengan que entrar en la declaración tampoco, porque volvemos un poco a la idea de ámbito particular, te devuelvo un dinero que me has prestado, esto no nos afecta. Pero claro, si yo cojo esa herramienta de Bizum y me dedico a, por ejemplo, cobrar el alquiler a mi inquilino o presto un servicio porque me dedico no sé, a cualquier actividad que implique un ingreso y el cliente me paga a través de Bizum, esto se debe declarar. Por lo tanto, forma parte de mi actividad económica profesional y tengo que incluirlo en la declaración. Eso es un poquito la diferencia que deberíamos Vale. tener, ¿eh? Sí, sí, qué importante. Pues si os parece, vamos con la siguiente pregunta. ¿Tengo que tributar las rentas del alquiler aunque los inquilinos no me estén pagando? Ostras, esto es algo que yo personalmente también me he preguntado más de una vez. No sé si esto es así. Sí, es así, pero con matices. Las rentas que se obtienen por un alquiler se deben incluir en la declaración todas, es decir, me paguen o no me paguen. Pero sí que es cierto que si el inquilino ha dejado de pagar y yo ya he iniciado las acciones de reclamación contra el inquilino, puedo, en según qué casos, aplicarme una deducción. Además, es una deducción conocida como saldos de dudoso cobro, que son aquellas cantidades que al final pues hay muchas posibilidades que no acabe cobrando y por lo tanto podría restar del rendimiento total. Por lo tanto, las declaro íntegras, pero sí que me podría aplicar esa deducción para restar la cantidad final. Vale, pues mira, esto es algo que yo no tenía Sí. presente. Wow, estamos aprendiendo un montón hoy, Sí. ¿eh? Pues tengo una pregunta más. Sí, pues Sí. vamos adelante. El programa de hoy lo merece, así que siguiente. Si tengo varios pagadores, ¿significa que pagaré más en la renta? Ostras, esto es algo que es verdad que genera siempre como mucha duda. ¿Es cierto o se trata más bien de un bulo? Bueno, no es del todo cierto. Realmente tener dos pagadores en la declaración de la renta no implica para nada que a mi Hacienda me penalice. Lo que ocurre en la mayoría de casos es que el tener varios pagadores implica que las retenciones que me está aplicando la empresa o las diferentes empresas no se ajustan a la realidad de ingresos. Por lo tanto, cuando yo haga la declaración de la renta probablemente me toque regularizar esa situación y pague lo que no he ido pagando durante el año. Pero no penaliza, para nada. Vale, tomamos nota. ¿Nos da tiempo para una pregunta más, Carla? Sí, por ¿Sí? supuesto, y tanto. Venga. Adelante. ¿Es verdad que me puedo desgravar el gimnasio en la renta? Esto es algo que justo en la introducción comentábamos. ¿Es algo que suena? ¿Es así? Es algo que ha llamado mucho la atención y sí, es cierto, pero es cierto con limitaciones, porque esto se trata de una deducción autonómica y no afecta a todas las comunidades autónomas. Especialmente está previsto en la Comunidad Valenciana y en La Rioja. Vale. O sea que de momento es algo que aquí por lo menos no nos No. toca. Perfecto. Pues creo que hemos resuelto muchísimas dudas en el programa de hoy. Yo desde luego las he resuelto. No sé si os ha parecido igual de Desde luego, muy interesante. Sí. Seguro que a nuestros oyentes también. Así que muchísimas gracias a las dos por haber estado en el programa de hoy. A vosotras, gracias. Encantada de haberos ayudado y de haber puesto mi granito de arena. Sí, ha sido todo un placer. Y nada, nos vemos en el siguiente programa en el que hablaremos de inclusividad en el trabajo, así que no os lo perdáis. Hasta entonces.